Regresamos al programa El Juego de los Troles y ya está con nosotros nada más y nada menos que el mismísimo académico politólogo Juan Luis Hernández Avendaño, que ayer efectivamente leí la información en varios portales sobre un foro que tuvieron donde hicieron un análisis, pero puntual, ¿no? Y se hicieron desde México hasta el caso Puebla, ¿no? Maestro de maestros. Bueno, nos parecía muy importante en el Departamento de Ciencias Sociales de la universidad hacer un balance, un análisis de las elecciones a partir de todas aquellas variables que podamos cruzar y que podemos analizar de manera conjunta. Pues son muchas las variables y si quieren empezamos por la primera. ¿Y cuál es la primera? Para mí la primera variable es que los mexicanos poco a poco le están dando más valor al voto. Es decir, están empoderando el voto. Piensen ustedes que en las décadas en que el PRI gobernó este país, el voto no tenía un valor. Si acaso lo tenía para la clase política, pero no para los ciudadanos. Claro, yo recuerdo que mis papás decían, yo no voy a ir a votar, siempre gana el mismo. Exacto, así es. O bien en las paredes decía, en los 70s, 80s, no votes, ¿de qué sirve? Hoy, de alguna manera, en esta campaña, sí vivimos alguna corriente de opinión que decía lo mismo. Decía, no votes, ¿para qué sirve eso? Todos los partidos son lo mismo y tienen parte de razón. Sí. Sin embargo, el gran descubrimiento o la gran sorpresa de este domingo es que muchos mexicanos, casi 1 de cada 2, sí creen que las elecciones, sí creen que ir a la urna y depositar un voto, aunque sea anulando, sí puede tener un poder y sí puede tener un valor de cambio, un valor de transformación. Y en 5 gubernaturas, en 5 estados, los mexicanos dijeron, este gobierno malo, corrupto, etcétera, no sirve. Y lo cambiamos. Y lo cambiaron. Esa es entonces la primera conclusión. El voto tiene un valor para los ciudadanos y parece que es un valor de castigo hacia los gobiernos en turno malos. O sea, es decir, un gobierno bueno puede que no ayude, pero un gobierno malo es juzgado y castigado. Digamos que en las democracias es como en el arbitraje. Cuando el árbitro hace bien las cosas, no se ve. Pero cuando hace malas cosas, se ve y hay que castigarlo. Y es un escándalo, correcto. Además. Eso pasa también en la gestión gubernamental. Y lo que diríamos en ciencia política es que está operando cada vez más en México el voto retrospectivo. Es decir, el voto donde los votantes ven hacia atrás y dicen, a ver, ¿qué ha ocurrido en este estado? ¿Qué ha ocurrido en este municipio? ¿Qué ha ocurrido con este partido, con este gobernador? Hacen asociaciones. Los electores no son tontos. Los electores en México poco a poco están más informados, están más conscientes. Y hoy lo que nos dijeron es, pues, oigan, una de las elecciones intermedias más concurridas de los últimos años. Así que eso quiere decir que la gente con todo y la corriente anulista, con todo y la corriente del boicot electoral, mucha gente sorprendió a muchos diciendo, pues fíjense que sí vale la pena ir a votar, sobre todo si se trata de decir, mi voto sí es importante, mi voto va a tener una influencia y una incidencia. Y ojo, en Nuevo León, el voto empoderado sin televisión. No, bueno, eso quedó clarísimo, que ni Televisa, ni TV Azteca, ni multimedios, ni grupos regionales. Incluso este juego de redes sociales de los bots o de los artistas que contrataron, pues en muchos casos no tuvo un reflejo como ellos hubieran querido. Y eso quiere decir que otra de las aristas y otra de las variables es que estamos hartos de los millones de spots que todos los días los partidos tuvieron en las campañas. En Nuevo León fue contraproducente. Los millones de spots, lo único que hicieron fue hartar a la gente. Saturarlos, no, es más, ni siquiera esta imagen que se consiguió Ivonne Álvarez ahí la vieron, ¿no? esta imagen digital, etcétera, ahora las nuevas tecnologías, pues tampoco le sirvió. Y la diferencia entre el Bronco e Ivonne Álvarez fue tanta que uno podría decir, efectivamente, cuando el voto es consciente, organizado y participativo, ni televisión que valga puede contra eso. Esta elección es una demostración del voto antisistema. Es un voto antipartidos, básicamente. Okay. Porque, mira, antisistema sería borrar todo el circuito electoral. Diría, básicamente, es un voto antipartidocracia. Y específicamente en Nuevo León, atención en Puebla para los próximos años, es un voto contra el bipartidismo. De acuerdo. En Nuevo León, claramente, los electores dijeron ni PRI ni PAN.
y votaron por un candidato que logró de alguna manera reunir o capitalizar el hartazgo, el enojo, porque no todos en algún momento dado pueden hacer eso. Puede haber mucha corrupción, mucha represión, pero no haber un candidato o un partido que capitalice eso. Capte todo. Oye, se divide, ¿no? Se divide o provocan que la gente no vaya a votar. Pero pese a ese hartazgo social, pese a ese enojo que hemos visto, sobre todo en los últimos 8 meses, Juan Luis, el PRI y su aliado el Verde mantienen, digamos, la misma posición y van a tener, con la ayudadita ahí de Nueva Alianza, Sí, etcétera, etcétera, la mayoría. Así Entonces, es. ¿qué pasa? Sí. Sí estamos hartos, pero el PRI sigue ganando y sigue manteniendo, digamos, una posición mayoritaria en San Lázaro. Totalmente, así es. Lo que ocurre es que esto se explicaría a partir de lo que yo denomino la elección multinivel. Ay, cabrón, La elección multinivel. Es Es decir, la venta de... como Amway, como más o la menos. venta, como Jafra, güey. Es decir, Jabón. por eso este país es tan interesante, por eso este país es tan rico en fenómenos y en sucesos. Porque tenemos, para la política mexicana, tenemos 3 pisos. El primer piso más cercano a la población, municipio. Ahí pasan muchas cosas heterogéneas y muy distintas. A nivel estatal, gobernadores pasaron muchas cosas muy interesantes, pero a nivel nacional otras. Es decir, el multinivel lo que nos refiere es que no es lo mismo las cosas que ocurren en el tercer piso, los gritos y los sombrerazos en el tercer piso, de lo que ocurre en el primer piso. En las realidades locales. más Entonces, locales. eso quiere decir que la gente comienza también a votar a partir de ciertos asuntos relacionados con sus regiones y con sus territorios. O sea, es decir, la gente, en este caso, no... A ver, si entendí bien. Valoraron su situación y a lo mejor sí le da asco Casablanca, Tlatlaya, Yotzinapa, pero ellos vieron su entorno. Así es. Lo que es más cerca. Lo que el marketing político norteamericano ha dicho siempre, all politics is local politics. Toda la política es local. Pensemos el fenómeno de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, entonces ahí ¿Quién? perdió mi gobernador Moreno Valle y mi Por alcalde supuesto. Tony Gali. No, por supuesto. Veamos esto. Veamos lo que pasó en la zona metropolitana de Guadalajara. Un fenómeno que nadie se esperaba, que no estaba más o menos seguido, pero no del todo medido. Y que tenemos un partido, Movimiento Ciudadano, que logra con candidatos ex ciudadanos, ahora ya más partidistas, logran ganarle a Sandoval, a Al gobernador Aristóteles, pues verdaderamente que capitalizan justo lo que ya se había advertido durante mucho tiempo. Un gobernador que está gobernando muy mal el estado de Jalisco y por si fuera poco además con una violencia expandida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un partido que es muy competitivo en la zona metropolitana. Morena, a su vez, en la Ciudad de México, muy competitivo y ahora ya con la mayoría de la Asamblea Legislativa. Es decir, tenemos en México lugares, territorios, entidades en donde podemos ver esta apreciación de cómo los votantes van votando a partir de contextos muy determinados y muy específicos. Y naturalmente Puebla tiene su contexto, Puebla tiene su manera de hacer, desde mi punto de vista, su propio voto de castigo. Que en me este parece. caso fue Morena, porque quedó en tercer lugar. Me parece interesante, por un lado, que Morena capitaliza cierta parte del voto de castigo en Puebla, tercera fuerza política, pero también me parece que el PRI, sin hacer mucha oposición, también capitaliza. Claro, el También PRI capitalizó un enojo. ¿Por qué? Porque, ojo, ¿por qué ganan o por qué pierden los partidos? ¿Por qué ganan o por qué pierden los candidatos? Evidentemente ahí hay una combinación de factores. Hay candidatos competitivos por su persona, candidatos que suelen jalar al partido, o candidatos cuyos partidos son maquinarias poderosas que logran jalar al candidato. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos 9 candidatos del Partido Acción Nacional que no son del todo del Partido Acción Nacional. ¿Por qué no vamos a un corte en específico para que ya podamos dedicar el siguiente segmento en específico ya al análisis del caso Puebla? Hablamos ya de Juan Luis, para cerrar este segmento, de que pese a que la elección es federal, la conclusión es que los votantes ven sus escenarios locales y privilegian y hacen sus decisiones conforme a lo más cercano e inmediato que tienen. Esa es una tendencia por lo que vemos después del 7 de junio. Ok, vamos a un corte y después de esa conclusión, ahora sí entramos a qué vieron los electores en el caso de Puebla para decidir así su voto y darle la victoria al PRI en 9 de 7 distritos. Vamos a un corte.